tardes. Muchas gracias por su asistencia a nuestro taller Evaluación del Aprendizaje en el Servicio y Vinculación Social. Yo soy Luis Coyotzi, coordinador de vinculación y fortalecimiento de la sociedad civil del Centro para la Solidaridad y la Filantropía. Antes de iniciar, pues voy a dar pie a leer el disclaimer. Al ingresar al presente taller, las y los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey y el conferencista, para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey y el conferencista. Y también podrá ser difundida para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción y capacitación. En caso de no estar de acuerdo con lo anterior, se invita a los participantes a retirarse de la sesión o a desactivar su cámara. El acceso al material y contenido del presente taller no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante y se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Entonces, bueno, ya dando lectura del disclaimer, pues pasamos ahora sí a la presentación o al comienzo de este taller de evaluación de aprendizaje en el servicio y vinculación social, que estará a cargo de Leticia Ivonne López Villarreal, directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía. Ella cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia, una maestría en Educación con especialidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y un doctorado en Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. También cuenta con una maestría en Dirección de Servicios Culturales, Sociales y Escolares de la Universidad de Florencia en Italia. Ha sido docente en secundaria, preparatoria y educación superior en diferentes instituciones educativas como el Instituto Mater, Universidad TecMilenio Tecnológico de Monterrey, Universidad de Monterrey y en temas de humanidades, espiritualidad, ciencias sociales, emprendimiento y responsabilidad social. Ha colaborado en el desarrollo y consolidación de diferentes proyectos e iniciativas sociales, así como ha realizado publicaciones académicas en el tema de derechos de infancia y adolescencia. Fundó la Organización de Pequeños Gigantes Mexicanos AC, que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y egresan de casas hogares, la cual opera hasta la fecha. Actualmente es profesora investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata, y es directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey. Entonces, Leti. Muchas gracias, Luis. Y bueno, también les quiero presentar a Luis Coyotzi, que ya lo conocieron hace un momento, que me va a estar acompañando al finalizar el taller para explicarles unas herramientas que tenemos para los profesores que son de la Universidad de Monterrey acerca de un proceso que les puede facilitar la vinculación de sus materias con la comunidad. Y bueno, les quiero comentar que Luis actualmente es el coordinador de vinculación y fortalecimiento de la sociedad civil dentro del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, y es profesor universitario de la Universidad de Monterrey. Actualmente es conductor de Radio UDEM, de un programa que les invitamos a escuchar que se llama Hablemos de Trascender, que es semanal, todos los miércoles a las 10 de la mañana, y él es egresado de la licenciatura en Ciencia Política con mención honorífica y de la maestría en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, nosotros les vamos a estar acompañando el día de hoy en este taller. Una disculpa por empezar un poco tarde, pero bueno, se extendió el panel que estaba antes de este taller y voy a ajustar para que podamos terminar a tiempo lo que había preparado para el día de hoy, pero que se lleven pues información que pueda ser útil para su labor docente. Entonces, antes de empezar, Luis va a colocar en el chat un link de una app llamado, yo le llamo Menti, que es Mentimeter en inglés, pero es una pregunta para saber quiénes de los que están participando en este momento en el taller están aplicando actualmente aprendizaje en el servicio en sus materias, y a partir de ahí empezar a arrancar el taller. No sé si ya está por ahí. Si se escucha algo de ruido, estoy en un lugar, me quedé sin internet de mi casa y tuve que salir a
un lugar un poco público a poder conectarme con ustedes y eso sí ya no lo puedo evitar. Pero espero que mi voz se escuche claramente, que creo que eso es lo importante. Bueno, ya pueden empezar a ingresar. Es una encuesta en donde ustedes nada más van a responder sí o no, si están aplicando aprendizaje en el servicio en sus clases o no. Y con eso darme una idea de lo que se trata. Y si tengo música de fondo, pero no lo puedo quitar. Muy bien, está un poquito ahí equilibrado, muchas gracias. Algunos no. Para el momento de que yo empiece a dar los conceptos, sepa qué tan familiarizados están con esto o no. Bueno, creo que está muy equilibrado, está más hacia el no. Muy bien, entonces vamos a hacer, gracias Jocelyn. La mayoría no. Bueno, para no dedicarle mucho tiempo a esto, ya me di cuenta más o menos cómo está el grupo. Entonces vamos a continuar. Gracias, Gloria. Vamos a continuar, Luis, con el inicio, con la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, quería saber cómo estaba el grupo para poder ver qué tanto me enfocaba a contextualizarles en relación al aprendizaje del servicio. Voy a ser muy concreta en ese tema para que podamos tener al menos las mismas bases. Posteriormente voy a dar un ejemplo de una materia que está aplicando aprendizaje en el servicio. Es una materia que yo estoy impartiendo en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey, para que todos empecemos a tener idea de cómo es esta materia, cómo la vinculo con una comunidad, cómo es el proceso de aprendizaje en el servicio, y con ese ejemplo empecemos a trabajar durante el resto de las actividades que traigo preparados para ustedes para el taller el día de hoy. Posteriormente nos vamos a meter al tema ya de evaluación del aprendizaje en servicio. Aquí lo importante es que este tema que voy a exponerles es desde la perspectiva del docente. En la UDEM, por ejemplo, a los que están aplicando aprendizaje en el servicio, se les da una rúbrica que ustedes tienen que implementar y llenar para cada alumno de su materia. Esa información se concentra y se sacan unos indicadores que van a ser útiles para la acreditación de SACS en la UDEM. Pero esa es una evaluación institucional que tiene una visión de cumplimiento a una acreditación de la universidad. Lo que vamos a hablar el día de hoy es más bien desde una evaluación que tiene una perspectiva desde ustedes como profesores dentro de un aula. También se hace una evaluación, el UDEM, ustedes a lo mejor no lo saben, los que están aplicando la herramienta, la pedagogía, pero la UDEM va con las organizaciones en las que ustedes trabajaron y les hace una serie de preguntas para evaluar la relación que tuvieron con ustedes y con los estudiantes durante todo este semestre, durante todo el semestre en el que se aplicó la metodología. Y esa información ustedes la van a tener o la tienen pues posterior a que dieron la materia. Entonces, por eso la herramienta que les voy a proponer y los pasos para que ustedes hagan su propia evaluación de la materia es desde la perspectiva de ustedes como docentes. Y va a hacer énfasis no tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ustedes seguramente ya son muy buenos porque tienen varios tiempos, meses o hasta años dando materias, siendo docentes, esa parte ya la sabrán evaluar. Por lo tanto, el énfasis de la evaluación que vamos a mostrarles hoy está en la evaluación del proyecto dentro de una materia curricular. Posteriormente nos vamos a ir con herramientas de evaluación, una rúbrica que no fue elaborada por mí, es una rúbrica elaborada por un colega. Ahorita les voy a decir de qué universidad, que han hecho un trabajo extraordinario en estos temas de evaluación desde la perspectiva del docente, que yo a veces implemento y que se las quiero compartir para que se la lleven, para que ustedes quieren hacer la adecuación y la usen en sus clases. Y también un formulario base que pudieran ustedes utilizar para poder obtener la perspectiva de las instituciones a las que ayudan a través de sus materias. Y al final, Luis Coyotzi les va a presentar un proceso que tenemos de vinculación social que creo que les puede facilitar mucho la vida al momento de saber en dónde implementar sus proyectos en línea o, si la vida lo permite, de manera presencial en algunos meses próximos. Y bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con la contextualización del aprendizaje de servicio. Antes de eso, quiero comentarles que
pues estamos en una situación de pandemia y quiero que nos quedemos con esta reflexión. En el momento que estamos en una etapa y en un momento de confinamiento por un virus que nos hace que estemos desde casa, entramos en una emergencia sanitaria. Hemos tenido situaciones de emergencia en México, como un terremoto en la Ciudad de México y en el sur del país, o huracanes, pero la emergencia sanitaria también es considerada una situación que puede, desde el punto de vista de Naciones Unidas y desde el programa del UNSDR, que es la organización que promueve la recuperación de las sociedades y comunidades de terremotos, huracanes y demás, la emergencia sanitaria que vivimos es un caso igual. Quiero que nos demos cuenta que, como se vio en la conferencia magistral, necesitamos ser parte de este cambio que requiere la sociedad para recuperarnos y nosotros como docentes lo podemos hacer desde nuestra trinchera, de nuestro espacio, desde nuestra aula. Y lo que quiero de esta filmina, porque es mucha información que no voy a platicar a fondo hoy, es que nos demos cuenta que empezamos un proceso de resistencia como profesores, y no me refiero a resistencia hacia lo diferente, sino de resistencia a poder sobrevivir y no sobrevivir en el sentido de que a la incertidumbre, qué va a pasar mañana, cómo voy a dar mis clases, los que trabajamos en comunidad y ahora cómo vamos a ayudar a la gente que me está diciendo que se quedó sin trabajo, cómo vamos a ayudar a la gente que nos está diciendo que no tienen una computadora para que sus alumnos, sus hijos sigan en la escuela, y todas esas necesidades que nos empezaron a llegar de la gente que acompañábamos previo a la pandemia nos pone en una situación de resistencia en donde la ayuda humanitaria es la que tiene que estar ahí y el asistencialismo, que a veces criticamos, tiene que hacerse presente. Posteriormente, darnos cuenta que tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto analizando la realidad. No podemos seguir siendo los mismos docentes que éramos antes de la pandemia. Las condiciones sociales cambiaron, se agudizaron los problemas sociales y seguirán agudizándose fuertemente para el próximo año. No es ser pesimistas, es ser realistas para realmente poder hacer un cambio real y por lo tanto reconfigurar la manera de hacer un cambio en la comunidad. En este caso, quiero que siempre lo vayamos ligando a nuestra función como docente, para posteriormente prepararnos, crear iniciativas nuevas desde el aula y poder dar una respuesta a las realidades que están viviendo organizaciones de la sociedad civil que atienden los grupos vulnerables que pueden ver en pantalla, como son niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad y personas que están en economías de subsistencia. Lo que quiero que nos quedemos de aquí para lo siguiente que voy a exponer es que necesitamos prepararnos, adaptarnos para ayudar desde la docencia a la recuperación de nuestro país, desde el metro cuadrado que nos toque, de acuerdo a los contenidos de nuestra materia. Lo que está después de la pedagogía de reconstrucción del tejido social y a su derecha, y las acciones institucionales, si pueden ver ustedes por ahí viene un elemento que es el aprendizaje-servicio. Quiere decir que todo el aprendizaje-servicio y la pedagogía que damos en nuestras clases tendríamos que pasarlas por este radar, o es la invitación, es la reflexión a los que les invito el día de hoy, para ver en qué etapa yo estoy como docente y identificarme, y desde ahí poder seguir. Yo les voy a pasar esta presentación y desde ahí empezar a planear mi próximo semestre. Esto es algo que está adaptado acerca de un modelo que marca Naciones Unidas para la recuperación ante desastres naturales, y la emergencia sanitaria es un desastre de la naturaleza o del ambiente que nos pone a reflexionar, a hacer las cosas diferentes. Bueno, esto es lo que yo les quería primero poner como en un contexto ideológico y de visión para lo siguiente que vamos a ver. Hay una frase que me encanta y que quería compartir antes de empezar con lo que es aprendizaje-servicio en el contexto, es que los profesionistas del futuro, como ya sabemos, serán apreciados tanto logren articular los problemas sociales, económicos y ambientales y los problemas en general a los que se enfrenten. Tendrán que encontrar soluciones complejas, pero lo más importante es que tendrán que ser resoluciones transdisciplinarias. Entonces yo quisiera que cada vez que yo esté exponiendo una información, un concepto, un ejemplo, veamos y reflexionemos, pensemos, ¿cómo le puedo hacer yo desde mi materia para unirme, ligarme
hacerlo en conjunto con un maestro o una maestra que está en otra escuela académica, con otra disciplina, con otra materia, porque ese es el gran reto y esos son los grandes proyectos que pudieran también, al igual que los que están desde mi disciplina, de manera transdisciplinaria, generar un mayor impacto. Es simplemente que lo tengamos en radar, es algo difícil, pero que tengamos la visión que podemos ir caminando poco a poco hacia allá y que por eso la función del docente en estos momentos se vuelve importantísima por la función social que puede ejercer para el cambio, para generar un cambio en la comunidad. Siguiente. Y bueno, para ir contextualizando para aquellas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con aprendizaje y servicio antes de entrar a la evaluación, ¿qué es el aprendizaje y servicio? Hay diferentes definiciones, pero esta es la que creo que es la base de todas esas otras definiciones que hay en todas las diferentes instituciones de educación superior o media superior que lo aplican. Es que es una propuesta pedagógica, hay un debate en si es una metodología, si es un método. A mí me gusta mucho decir que es una propuesta pedagógica, es un estilo de enseñanza, es un modo de llevar aprendizaje, es un modo de acompañar a nuestros estudiantes a que integren los contenidos y los hagan vida y sobre todo de motivarlos para que puedan llevar a cabo de una mejor forma la materia. Y bueno, promueve que ellos sean protagonistas a través de actividades estudiantiles de solidaridad con otros y otros, y no solo para atender necesidades de la comunidad, sino como les dije, para mejorar la calidad de su aprendizaje dentro del aula mientras nosotros estemos impartiendo la materia. Y sobre todo es que forma a la persona, al ser humano, en este caso el estudiante, en una serie de valores que están inmersos y relacionados fuertemente con la participación ciudadana responsable. Es decir, buscar que se conviertan en ciudadanos activos para que puedan hacer un cambio desde su función como hijos, hermanos, pareja, esposo, esposa. Cuando estén graduados y previo a graduados sembrar esa semilla, de ser un ciudadano que esté haciendo algo desde la función que tenga en la sociedad laboral, activamente o no, se convierte en parte de la solución y no en parte del problema. Entonces, en conclusión, el aprendizaje de servicio no es otra cosa que vincular los contenidos de tu materia, los temas, con una necesidad sentida por una organización de la sociedad civil o una comunidad abierta, que puede ser una colonia, un comité vecinal, o alguna región en donde haya un vínculo, un líder comunitario con quien yo maestro me ligue y a través de ese líder comunitario yo pueda obtener las necesidades o un diagnóstico que me diga qué es lo que les preocupa y qué es lo que requieren ayuda o acompañamiento. Y en las organizaciones de la sociedad civil detectar a la persona clave o el contacto que se tenga para que sea el vehículo entre esas de conocimiento de las necesidades para después con los contenidos de mi materia hacer este match y generar un proyecto. Siguiente, Luis. ¿Cuál es la diferencia del aprendizaje en el servicio en relación, ya lo comentaba Nieves, en relación con otras actividades que tenemos en las instituciones de educación superior? Por un lado tenemos el servicio social famoso que es requisito de graduación para los estudiantes y que tienen que hacer 480 horas en México. Y por otro lado tenemos actividades de voluntariados de alumnos sumamente comprometidos con una gran vocación de servicio que dicen yo quiero hacer algo por la comunidad y empiezan a hacer actividades al respecto. El problema con este cuadrante y con estas formas de operar, no estoy hablando en la UDEM, sino en general, porque en la UDEM estamos cuidando mucho el proceso de aprendizaje en el servicio social durante un año de forma paralela, con el taller de formación social y un portafolio de aprendizaje que tienen que realizar. Pero en general el servicio social al alumno se le manda a la comunidad, hace su servicio, pero no hay un proceso de acompañamiento formativo que lo vincule con los conocimientos de su carrera o de su disciplina. Entonces, hay un alto servicio en esa actividad, pero hay un bajo aprendizaje. Las prácticas profesionales que tienen una gran aplicación de los conocimientos de la carrera, pero no siempre es en comunidad vulnerable. De hecho, las prácticas profesionales en su mayoría se dan en empresas, se dan en el sector público y a veces hasta hay un pago para el estudiante para que la realice también como requisito de graduación. Entonces, hay un bajo servicio, pero también hay un bajo aprendizaje porque se le manda al alumno. En la UDEM también hay procesos formativos de acompañamiento, pero en lo general se le manda al alumno a una empresa que se le pague algo o a veces nada y que haga ahí sus prácticas en relación a su carrera en un ambiente real.
Entonces el aprendizaje a veces es bajo porque no hay un acompañamiento intencionado de enseñanza y de reflexión y análisis, y un bajo servicio porque las prácticas no se dan en comunidades vulnerables en la mayoría de los casos. Y también los proyectos de investigación en la UDEM, pues los PEF, y entre otros proyectos en donde los alumnos se pueden involucrar, van al campo, a veces entrevistan personas que están en situación de pobreza, de vulnerabilidad social, pero las están entrevistando para entender su realidad, no para generar un proyecto que cambie su situación. En algunos casos sí, el propio proyecto de investigación genera una propuesta de cambio, pero no necesariamente se implementa. A veces sí, a veces no. El objetivo principal de un proyecto de investigación es entender y analizar la realidad. Por lo tanto, el nivel de servicio es bajo y el aprendizaje es alto porque hay una gran cantidad de análisis. El aprendizaje de servicio lo que busca es que el nivel de aprendizaje sea alto porque lo estamos llevando en un aula de clase durante todo un semestre, y por otro lado, el servicio sea alto porque yo voy a estar llevando de la mano a los alumnos a que ese proyecto social dure 2 meses, 3 meses, 3 semanas, lo que decida con los alumnos en una comunidad. Entonces, esta es la base que yo quería que tuviéramos en el radar de lo que es aprendizaje y servicio. Con la siguiente filmina creo que nos podemos quedar más claros los que no sabíamos bien de qué estábamos hablando. ¿Qué es? Por ejemplo, hacer una maqueta para construir una casa en una situación de un huracán, como fue el huracán Alex, que devastó y destruyó esta ciudad de Nuevo León, específicamente Monterrey y su área metropolitana. Hacer una maqueta para construir una casa, ese puede ser un proyecto final, y eso es aprendizaje. Yo puedo evaluar como maestro que también o no aplico los conocimientos de mi materia. Si es que yo estoy en la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño y mi materia tiene que ver con construcción, les pido una maqueta, evalúo, tengo mi rúbrica y eso es aprendizaje. Y a lo mejor en ese día del huracán yo junté a mis alumnos y dijimos, hay que juntar despensa y hay que mandarla a la Cruz Roja para ayudar a todas esas personas que se quedaron sin casa y que no tienen que comer de un día para otro por lo que sucedió con el huracán Alex. Y entonces hacemos una campaña humanitaria y yo con mis alumnos de mi clase que daba en ese semestre, o las clases que daba, hacemos una campaña. Eso, aunque lo haga con mis alumnos de la clase, si yo no integro la elaboración de la campaña, la convocatoria, el diseño, todo, con los contenidos del currículum, pues es servicio, aunque lo haga con mis alumnos de la materia. Entonces, ¿qué es aprendizaje-servicio? Aprendizaje-servicio sería un proyecto en donde generen, por ejemplo, en este caso, de una materia que no tiene que ver con construcción, pero que, bueno, sí sucedió, de energías alternativas, para construir un generador de energía eólica para las comunidades del sur que se quedaron sin luz después del huracán. Los alumnos usan los contenidos de su carrera para implementar y resolver una problemática. En la UDEM, cuando tuvimos el terremoto del 2017 en Ciudad de México y en el sur del país, alumnos de arte, arquitectura y diseño diseñaron unos chalecos que se encendían en la noche con chalecos que teníamos de un voluntariado llamado Más Manos, y se juntaron de ciencia política y de arte, arquitectura y diseño, y varias noches y madrugadas estuvieron haciendo por iniciativa propia y con el acompañamiento de esos maestros esos chalecos. Eso, aunque no eran parte de una materia, es aprendizaje en el servicio porque estaban siendo acompañados por unos profesores que estaban acompañando su proceso formativo, pero al mismo tiempo estaban haciendo un proyecto que estaba resolviendo una necesidad en ese momento. Entonces, bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta de lo que es aprendizaje-servicio para continuar con el ejemplo de lo que es una materia de la cual nos vamos a empezar a hacer los ejemplos para el tema de evaluación. Aquí pueden ver en pantalla cuáles son los beneficios para el estudiante y cuáles son los beneficios para el docente. Creo que esto no lo necesito, no me quiero meter a este tema porque yo creo que están convencidos de ello y por eso están en este taller. Sin embargo, regrésate, Luis. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, yo estoy enamorada del aprendizaje de servicios, de lo que lo conocí, por lo mismo, por todos estos beneficios que pueden ver en pantalla. Lo más importante es que el alumno se compromete tanto con la materia que no me tengo que preocupar por la calificación final, porque como no es un proyecto que tiene que evaluar Leti como maestra, sino que si no hacen bien su trabajo,
Ahorita les voy a explicar, una emprendedora de Quimakul no va a tener una estrategia para aumentar sus ventas, entonces se vuelve un compromiso de que si no hago mi proyecto final bien, voy a afectar un poco el ingreso económico de una empresaria o de una mujer que está en una situación compleja económicamente o está en una situación de pobreza o puede estar hasta en una situación de violencia de género y entonces los alumnos se comprometen mucho con sus trabajos finales y sus avances y eso es una gran ventaja que yo veo en esta metodología, que no tengo que estar correteando a los alumnos, sino a veces hasta los alumnos me corretean a mí de lo comprometido, del compromiso tan alto que se genera. Y del profesor, pues yo feliz, ¿verdad? Como viene aquí, disminuye la deserción, genera información para investigación, se generan muchos documentos que puedo utilizar para hacer papers, que puedo también involucrar a los alumnos, generar conocimiento y pues sobre todo ese compromiso con los alumnos. Entonces, bueno, voy a darles el ejemplo. Siguiente, Luis. Por favor. Quiero que nos quedemos para lo siguiente. No, regrésate tantito, Luis. Al final del día, esto es un aprendizaje experiencial, que es una especie de aprendizaje experiencial, que es otro concepto que tenemos en la Universidad de Monterrey y que lo usamos en las áreas de formación integral. Entonces, este aprendizaje experiencial es el que quiero que tengamos ahorita en la mente cuando sigamos con los siguientes conceptos de evaluación. Al final del día, el currículum se fusiona con una problemática social. Aprendizaje servicio genera un proyecto que hace que ellos tengan una experiencia de servicio dependiendo del proyecto y de la relación con la comunidad o la organización, puede ser satisfactorio o no, pero es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. No exigirnos de más, sino como maestros y docentes, darnos la oportunidad de ir equivocándonos e ir aprendiendo, porque no es para nada lo mismo dar una clase de aprendizaje en el servicio con la pedagogía que sin la pedagogía. La realidad es que implica más trabajo, la realidad es que implica más compromiso de nosotros como docentes, pero el resultado es tan satisfactorio que luego uno no puede dejarlo porque te das cuenta de los beneficios. Entonces, esta experiencia, aprendizaje experiencial es tanto para los alumnos como para nosotros. Y bueno, en la siguiente filmina pueden ver que la evaluación, y ahí ya voy a empezar a entrar al tema de la evaluación, el tema de la evaluación no es algo que se promueve, que se haga al final del proyecto dentro de la materia, sino que el tema de la evaluación tiene que iniciarse desde el primer día que yo dije, mi materia quiero que sea de aprendizaje en el servicio. Y entonces cuando yo empiezo a planear el proyecto que voy a hacer con mis alumnos, o si yo quiero que ellos hagan el proyecto después del diagnóstico, también el problema es que me voy a llevar un mes en hacer eso, y el proyecto y la implementación otro mes y ya se acabó el semestre. Entonces aquí mi propuesta siempre ha sido que el maestro define el proyecto base y ya los alumnos cada quien le colocan su estilo en base a una necesidad que yo identifiqué en diálogo con la organización y luego ya involucro a los alumnos en la problemática. Pero aquí lo importante es que el tema de evaluación es qué quiero lograr en mis estudiantes y en la organización. La propuesta es que sea desde el inicio y es un proceso constante y continuo durante toda la materia, desde el inicio hasta el final. Siguiente. Ahora, les voy a explicar un ejemplo y ese ejemplo lo vamos a usar para todos los ejercicios de las herramientas de evaluación que les preparé. Yo actualmente, como les decía, doy esta materia que se llama Sostenibilidad, Ética y Responsabilidad Social en los Negocios en la Escuela de Negocios de la UDEM. Y la organización beneficiaria de esa materia es Quimakul. Para los que no conozcan Quimakul, siguiente, es un programa que acompaña a mujeres en economías de subsistencia, es decir, en la base de la pirámide, durante un año. Y a través de mentorías con alumnos de diferentes carreras, mentorías en negocios, en temas de digitalización, tecnología y desarrollo humano y empresas de cooperación de economía social, terminan ese proceso de un año y consolidan una empresa que les va generando cada vez más ingresos. Les voy a presentar un video de testimonios, si lo podemos poner, del impacto que puede generar un proceso de acompañamiento de alumnos a ese tipo de población. Creo que con este video vamos a entender mejor de qué trata el programa, para que cuando empecemos a hacer la relación de los conceptos de las herramientas de evaluación que les preparé con el proyecto de aprendizaje-servicio, sea más fácil que podamos responder a las preguntas que vamos a estar dialogando.
Pues yo soy Claudia Contreras, me dedico a vender cunas usadas y a restaurarlas, a la compra-venta de cunas. Mi nombre es Bertalicia Flores Ramos, mi emprendimiento es artesanal, elaboro bisutería con cuarzos y cristales. Mi nombre es Claudia Sánchez y se llama Antojarte. Este es un negocio que nace recientemente a raíz de la pandemia y debido a las necesidades de tener ingresos y cubrir las necesidades inmediatas. Mi nombre es Rubicelia Mora Sánchez. Les voy a hablar sobre mi negocio. El nombre de mi negocio es Tamales Mora. Siempre me dediqué a vender cosas de bebé. Entonces era una manera de apoyar a la familia y de tener un ingreso extra. Después se convirtió en mi pasión. En tan corto tiempo yo vendía, no sé, 4 o 5 mil pesos por semana y estaba bien. Ahorita he llegado a mis ventas en 100 mil pesos por mes. Sentía que ya estaba como ya casi llegando al 5º piso, o sea, ya no me sentía tan joven. Y yo estaba buscando un negocio tranquilo, entre comillas. Ya me di cuenta que ningún negocio es tranquilo. Vengo de una familia conservadora, en la que nos enseñan a ser mujeres. Nos enseñan que bordar, coser y todo ese tipo de actividades. Yo tenía un restaurante, pero desgraciadamente por la situación que estamos atravesando, pues me vi en la necesidad de cerrarlo como muchos otros negocios. O sea, vas encaminado en algo y de repente la necesidad hace que cambies todo lo que habías aprendido para mi negocio, pues lo enfoqué a otro negocio. Yo vengo de un pueblo donde las mujeres no estudian, porque yo no me estudié primaria, ¿verdad? Y me voy a seguir preparando a estudiar la secundaria y más adelante. Entonces, también gracias a Quimacool, que sería por último, descubrí que mi negocio es un negocio sustentable, ecológico y rentable, cosa que yo no lo había pensado así, comercializarlo de esa manera. Fue en Quimacool cuando yo empecé a darle forma como negocio, porque sí hacía cositas y las vendía, pero no sabía ni de costos, no sabía pues prácticamente de nada. Entonces cuando ya empezamos y hicimos el modelo de negocios, entonces ya fue como que me cayó el 20 de que ya estamos tratando de hacer un negocio, vamos a hacer un negocio. Y tengo la voz de Jimena en mi cabeza también, muchas gracias a Jimena. Pero tengo su voz diciendo, no tengan miedo, no le tengan miedo, ¿qué puede pasar? Y háganlo. Hacer lo que nos gusta y que nos paguen por hacer. Y mi aprendizaje en Quimacool, más que nada, fue a delegar funciones. No tenía ni idea de cómo calcular costos. En mercadotecnia, lo poco que aprendí, pero me ha servido mucho y más que nada me enseñó a ser valiente. Yo no llegué, cuando llegué con ustedes en Quimacool, Jimena sabe, yo no tenía Facebook de tamales ni nada, ¿verdad? Le tenía miedo, o sea, no. Y quiero agradecer a Mujer Digital porque de ahí estamos en 2 diferentes redes sociales muy utilizadas, las cuales son Facebook, Instagram. Cada cuna tiene su bebé, no se preocupen y la voy a tener. Y muchas gracias por todo. Pues yo aquí tengo mucho que agradecerles a Sara, Cristi, a mis mentores, Andrés, Rodrigo y a Dani. No me queda más que dar las gracias infinitas a la UDEM por el programa Quimacool, a ti, Sara, a Jimena y a todos los mentores, y especialmente a Anita, mi tutora, que me hizo el logotipo porque pues ya teníamos todo enfocado a mi restaurante y quítale y ponle y haz, y todo fue pues virtual. Pero es una cosa maravillosa ver entrado a Quimacool. Mil gracias, que Dios les dé bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, con este video creo que podemos entender un poco mejor qué es Quimacool, este proceso que viven estas es de algunas de las graduadas que por la pandemia terminamos de manera virtual, pero ahora sí, ¿qué hacen a través, ponemos la presentación, Luis, qué hacemos desde la materia? Cuando una mujer de Quimacool se gradúa, entonces algunas de ellas son canalizadas a la materia que imparto en la Escuela de Negocios, y lo que nosotros creamos es una estrategia de responsabilidad social
para las empresarias de Quimakul. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no importa que mi empresa yo sea yo sola, y yo sea la que hago las cunas, y yo sea la que las vendo, y la que las comercializo, y las que las subo a redes sociales. O sea, yo la empresa soy yo y ya, pero no importa que sea una microempresa, yo puedo ser una empresa de responsabilidad social, como un CEMEX, como un FEMSA, en temas de visión. Entonces, los alumnos de mi materia aprenden qué es una empresa socialmente responsable, visiones de las mismas, tipos de responsabilidad social, cómo transitar macro, medianas y pequeñas empresas en esos temas. Y entonces se convierten en consultores durante toda la materia para estas empresarias graduadas de Quimakul y les dan una estrategia. Entonces esa estrategia de responsabilidad social se le entregan como proyecto final y que puede ser o no implementada, pero esta estrategia, para que sea responsabilidad social estratégica, tiene que también contribuir a incrementar los ingresos de estas empresarias. Entonces, siguiente, ¿qué hacemos en el proyecto? Siguiente, Luis, nos vamos a ir. Siguiente, estas son algunas de las empresas que han sido acompañadas por mis estudiantes. Y entonces ellos van acompañando, hacen un diagnóstico de cada empresa. Por ejemplo, aquí les voy a poner el ejemplo de La Doradita. Se hacen todo un diagnóstico a través de una metodología que le llamamos Sistema B y vamos identificando todas las áreas de oportunidad y la estrategia final de Doradita para que entendamos un poco mejor cómo se vinculan los contenidos de la materia y la necesidad que tienen en este caso las empresarias, y ahí es donde aprendizaje-servicio hace esta vinculación contenido en necesidad en comunidad. Es que, siguiente Luis, es que a través de todas estas áreas que están viendo, gobernanza, medio ambiente, siguiente, se llegó a la siguiente estrategia. Antes, La Doradita es un negocio que antes de la pandemia, enfrente, ahí nos quedamos, antes de la pandemia, en San Pedro 400 hay un gimnasio público, y ahí vendía jugos y sándwiches. Pero los sándwiches y los jugos pues tienen una serie de ingredientes, como son frutas y verduras, que compraba o en Soriana o en el mercado de abastos. Entonces, a través de la asesoría de los estudiantes de aprendizaje en el servicio de esta materia, a través de todo un proceso de reflexión y demás, se detectó que ellos tienen que crear una cadena de valor de responsabilidad social para los emprendedores de Quimakul. Entonces, dentro de la cadena de valor se descubrieron que un proveedor pudiera ser una casa hogar que está en la carretera nacional llamada Rancho del Rey, y que en lugar de comprar las frutas y verduras, algunas de ellas, en Soriana o en un mercado de abastos, se las compraran a esa institución que tiene un huerto, bueno, que tiene varios. Y entonces le ayuda a la institución para algo de alimento en esa casa hogar, que son 12, 13 niños y niñas que acompañan, que están abandonados, y aparte disminuye los costos de elaboración de su sándwich y de sus jugos. Y el gap de utilidad incrementa, y por lo tanto, entre más venda, más ayuda a la casa hogar, y es ahí donde está la clave de conocimiento de mi materia en cuanto a si es una estrategia o no de responsabilidad social. Entonces, bueno, este es el ejemplo que vamos a estar trabajando juntos para no usar los ejemplos de todos ustedes y ser más complicada la dinámica. Para lo siguiente, que entramos ahora sí en la de evaluación. Hay una pregunta ahí que quisiera que contestaran. ¿Para qué evaluar el aprendizaje-servicio desde el docente? ¿Por qué nosotros como docentes desde nuestra aula tendríamos que hacer procesos de evaluación? Entonces, que vayan colocando ahí sus respuestas y lo vamos a ir viendo en pantalla. Si podemos ir viendo algunas respuestas, Luis, en pantalla. Por favor. ¿Para qué evaluar? Para mejorar, exactamente. Cada semestre sabemos que no tenemos grupos iguales. O sea, la materia puede ser la misma, es más, los contenidos pueden ser casi los mismos, pero siempre tenemos que estar innovando y cambiando porque siempre tenemos grupos diferentes de alumnos y cada grupo es todo una figura que acompañar, que nos implica desarrollar ciertas habilidades diversas y para mejorar, exactamente, para mejorar en base a información que tenemos ahora para la siguiente materia, para conocer exactamente qué tanto se engancharon los alumnos y que no quede una percepción mía. Por ejemplo, yo estoy muy enamorada de mi materia y estoy enamorada de Quimakul y estoy enamorada de aprendizaje-servicio. Una cosa es que Leti lo esté y otra cosa es que mis alumnos lo estén, ¿verdad? Y he tenido de todo. Entonces, yo saber qué tanto
están enganchados como grupo y en lo individual para generar estrategias diferentes para el próximo semestre, para tener indicadores claros exactamente que me permitan a mí saber qué tanto los contenidos de mi materia sí están ayudando y sobre todo si están ayudando o no a las empresas. En este caso, voy a estar haciendo ya referencia a este ejemplo. Si yo estoy ayudando o no realmente a las empresarias, yo puedo pensar que sí, pero capaz si no les está ayudando en sus ingresos. Capaz si simplemente ellas dijeron muchas gracias, pero ni para bien ni para mal, que ha habido también casos de proyectos que aplaudimos, pero luego a la institución, la verdad, así como recibió el proyecto, lo guardó, porque no se tomaron en cuenta la voz de la institución y las necesidades reales y sentidas de la institución, sino que nos enfocamos solamente a lo que nosotros y los alumnos creíamos que la institución necesitaba. Entonces, la evaluación es importantísima para poder desde la ética, más bien desde una perspectiva ética, tener la información y el fundamento de que realmente estamos haciendo algo a favor de esa población y de esa comunidad. Y algo que siempre digo, ¿verdad? Y a lo mejor es duro, pero que evitemos usar a la comunidad para fines académicos. La comunidad ya está muy lastimada y la comunidad me refiero a las personas en situación de vulnerabilidad. Está muy lastimada por el contexto, está muy lastimada desgraciadamente, por diferentes actores en la sociedad que a veces son usados, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre, pero hay que ser realistas y a veces lo son. Entonces, nosotros como docentes creo que tenemos que cuidar eso. Y la evaluación nos sirve para darnos cuenta qué tanto estamos ahí o no, o sea, qué tanto estamos en la línea de realmente ayudarles o qué tanto no, o qué tanto los estamos usando para fines de tener una calificación, porque me obligaron a aplicar aprendizaje de servicio o porque quiero hacer un paper y pues me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Para confirmar, como dicen, si funcionó el proyecto, bueno, creo que estamos en el canal, todos los que respondieron. Entonces me voy a ir a la presentación y ahora ahí me voy a ir a la teoría, ¿verdad? Yo les voy a pasar por correo electrónico a todos los que se inscribieron en el taller una lista de bibliografía. Y lo que hice fue recopilar lo más importante para ser más prácticos y que les sea de utilidad. ¿Para qué evaluar desde la teoría que existe y desde los que son referentes en estos temas, como Andrew Furco, que es un referente en el tema de evaluación en aprendizaje en el servicio? Es, que ya lo dijeron algunos de ustedes, sistematizar la experiencia. En mi caso, y haciendo referencia al ejemplo, como les decía, me ha ayudado mucho a hacer algunos también papers enfocados a cómo mujeres en economías de subsistencia pueden ser empresas socialmente responsables. Es algo que la verdad no se hizo con esa intención, pero al momento de estar viviendo la materia, descubrí que no había muchos estudios de cómo hacer empresas socialmente responsables en la base de la pirámide económica. Sí lo hay en grandes empresas, como les dije, Cemex, FEMSA, Cygnus, que son empresas gigantes que sabemos que hacen, son socialmente responsables y que tienen esfuerzos extraordinarios. En las medianas no tanto y en la base de la pirámide pues totalmente invisibles y olvidadas. Entonces nos sirve para ir entendiendo y sistematizar una experiencia que pueda ayudar a sensibilizar a otros actores en diferentes temas y problemáticas. Generar conocimiento, como les decía, y como algunos de ustedes compartieron, generar un proceso de mejora continua de los contenidos de la materia. Sobre todo al final del semestre, si hacemos este proceso continuo con la herramienta que les voy a compartir, vamos a poder celebrar con los estudiantes en semestres a posteriores, ¿verdad? Yo voy a recopilar una información este semestre, pero mi grupo del siguiente, yo puedo decirles, miren lo que pasó el semestre pasado con esta materia, con este proyecto, con esta comunidad, con estas empresarias, fue esto. Entonces, desde un inicio, los estudiantes puedo promover que se enganchen y que cuando les diga, miren, el primer parcial va a ser el avance de su proyecto final de acompañamiento a una empresaria aquí en Macul, pues se den cuenta que va a valer la pena el esfuerzo, ¿verdad? Que si unos se emocionan y otros saltan y dicen, ay Dios, es que es mucho trabajo, pues se empiezan a involucrar y se empiezan a sensibilizar de que va a valer la pena. Entonces, celebrar con los estudiantes. Otro punto es identificar áreas de oportunidad en el proceso. Los maestros nos equivocamos, no somos perfectos, estamos aprendiendo todo el tiempo. Yo no soy madre de familia, pero sí tengo amigas que son mamás, algunos de ustedes son papás o mamás. Como nos dicen, no nos enseñan a ser padres de familia ni madres de familia. Igual no nos enseñan a ser docentes. Entonces, y me refiero a la docencia, hay mucha teoría, pero la práctica es artesanal.
son seres humanos diversos, pensamientos diferentes, misiones de la vida diferentes, motivaciones diferentes. Entonces, ir identificando qué puedo ir mejorando como docente. Y lo más importante es ir evidenciando el compromiso social asumido de los alumnos y que al final del día y del semestre voy a tener un testimonio del proyecto, que ese testimonio del proyecto puede ser utilizado de muchas formas para beneficio de la comunidad, para dar a conocer, entre otros, la problemática que está viviendo en el caso, por ejemplo, de Quimakul, que ellas tienen problemas que requieren ser atendidos porque ellas tienen que comer hoy y tienen que empezar en comer hoy. Uno, yo recibo un ingreso, recibo mi sueldo y bueno, me preocupo y luego el siguiente quincena y así, ¿verdad? Pero ellas tienen que comer hoy y hay gente que no sabe que están en un problema de ese tipo, no saben que con la pandemia dejaron de vender y que no sabían usar redes sociales, algunas mujeres, no me refiero a las de Quimakul en concreto, pero otras personas que están viendo en la calle. Y entonces nos permite que con el testimonio del proyecto, con esa información podamos evidenciar, sensibilizar y atraer a más personas desde diferentes otras estrategias al apoyar. Siguiente. Bueno, y ya vamos a empezar a entrar a materia. ¿Qué se evalúa en aprendizaje de servicio? Lo que nos dice la teoría es que no tiene que ver con sumar todas las instancias, no es una evaluación sumativa. La evaluación de aprendizaje de servicio es una evaluación de proceso. Una cosa es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Que yo les pongo un trabajo, un entregable, un producto escrito, un producto oral, un trabajo en equipo y pongo una calificación en base a una rúbrica. En aprendizaje-servicio tenemos que entender que esto es evaluar un proceso. Por eso es desde el que arranca la materia hasta que termina. Entonces es un proceso constante y continuo que no se hace a través de productos entregables solamente, sino que es a través de encuentros y diálogos con actores que ahorita les voy a compartir. Entonces, también tenemos que considerar que en el aprendizaje de servicio se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje junto al mismo nivel que el impacto en la comunidad, pero viendo ambos como procesos que están constantes y sucediendo al mismo tiempo. Por eso se hace complejo, porque como docentes generalmente estamos enfocados a estar evaluando el aprendizaje, que aprendieron, si aprendieron, integraron o no los contenidos, pero cuando aplicamos una materia de aprendizaje de servicio, tengo que pensar también, y realmente sí están haciendo lo que la comunidad necesita, la comunidad se está contenta o no, se está ayudando o perjudicando a la comunidad, y entonces es otro elemento que se integra ahí, que es importante tener en el radar. Y lo más importante también, no menos importante es también cuidar que el protagonista sean los alumnos, porque a veces yo como maestro me puedo enamorar del proyecto, como Leti con Quimakul, ¿verdad? Y entonces ahí va Leti, ¿verdad? Y hay los alumnos detrás, y aquí lo importante es que ellos sean los asesores, los consultores, los mentores, los tutores del proceso con ellas, y que ellos sean los que tienen el contacto con las empresarias y ir teniendo una evaluación con las empresarias para ver cómo van los alumnos, si las contactaron o no las contactaron, si está habiendo una comunicación constante, pedir un producto para evidenciar si está habiendo comunicación con ellas y que lo que me estén presentando sea en base a un diálogo y no en base a lo que ellos creen, pero que siempre ellos sean los protagonistas y se asuman como el protagonista del proyecto. Entonces, por ejemplo, en mi materia, una forma que yo encontré que todavía no logro enganchar a todos los alumnos, pero sí me ha funcionado cuando lo implementé, van a ser consultores. Entonces yo les digo, ustedes en esta materia van a ser consultores de unas mujeres que son empresarias y entonces ustedes se van a poner un nombre como consultores, me van a dar el nombre, visión y misión, una estructura. No tiene que ver esto con un contenido concreto de la materia, pero fue una estrategia que después de evaluar, yo identifiqué que era importante decirles que son consultores para darles mayor protagonismo en el proceso. Y lo más importante es cómo se integra el aprendizaje y el servicio, que hoy les voy a dar una herramienta en ese sentido y que vamos a trabajar en equipos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Siguiente. ¿Quiénes deben de participar en el proceso de evaluación? En este proceso de evaluación, a diferencia de una evaluación regular en una materia sin aprendizaje en el servicio, tenemos que considerar que, bueno, participamos nosotros, los docentes, y si yo me junto con otra materia, como ha sucedido, no sé si por aquí esté Adris, creo que no, Adris ha hecho un trabajo junto con Ana Cristina Velasco, no sé si Ana Cristina esté por aquí,
que no la veo, cuando hacen proyectos de aprendizaje que han hecho materias con otros profesores, bueno, los docentes, los estudiantes que son parte de la materia, las organizaciones participantes y pues las personas beneficiarias. Es decir, en el proceso de evaluación no debemos de olvidar a las personas beneficiarias y preguntarles cómo les fue, cómo les está yendo con los estudiantes, que ellas sean claros y tengan, pues tengan claridad que los alumnos están en proceso de enseñanza, ¿verdad? De desarrollo, de aprendizaje, que son jóvenes y que pueden salir equipos muy buenos, pero también otros que habría mucho que hacer todavía para el acompañamiento. Las organizaciones participantes de la sociedad civil. Y aquí algo importante es, como les digo, y repito, mucho importante porque quiero que realmente lo tengan grabado, es que las personas beneficiarias. A veces yo le pregunto a la institución cómo te está yendo con los alumnos, al contacto que tengo en el Instituto Nuevo Amanecer, pero le estoy preguntando al niño o niña con discapacidad cómo se siente en el proceso de este proyecto que estoy implementando. Se me puede pasar también integrar a esa población. Es decir, es la organización junto con quien recibe el beneficio final. Si yo estoy realizando una infraestructura de una guardería, pues además de preguntarle al del DIF que cómo está quedando la guardería, si están de acuerdo o no están de acuerdo, el piso que puse en la casa hogar, por poner cuestiones que tienen que ver con infraestructura, bueno, tengo que también, la invitación desde esta reflexión que les estoy colocando en la mesa es las personas beneficiarias tienen que estar en la ecuación. Siguiente. Ahora nos vamos a ir con unos pasos que les quiero dejar ya como de manera muy práctica. Cómo hacer un proceso de evaluación de un proyecto de aprendizaje-servicio. Como les dije, es un proceso permanente, planificado y constante durante todo el proceso que implica encuentros de diálogo, aplicación de herramientas y técnicas diversas que ustedes pueden ir generando también por sí solos o identificando en la literatura que existe. Pero aquí lo importante es que es un proceso permanente y planificado, desde el que inicia la materia hasta que finaliza mi semestre. Y empezamos con el primer paso. Tengo que tener claros los objetivos de aprendizaje. En el caso de Quimakul y mi materia, los objetivos de aprendizaje necesito que él aprenda, el alumno, qué es una estrategia de responsabilidad social empresarial, en qué beneficia al negocio, en qué beneficia a la sociedad y en qué beneficia en una visión de protección de derechos humanos, en temas de protección de derechos sociales y en tema de contexto actual. En general, ¿verdad? Que decir que los objetivos de aprendizaje tengo que tenerlos claros, que esos yo creo que todos nosotros lo tenemos claros, cuáles son los contenidos académicos aprendidos, qué competencias estoy invitada a desarrollar, qué tipo de problemáticas quiero que ellos se lleven después de la materia con un conocimiento y sensibilizados al respecto. Y bueno, ahora esto creo que no tengo que enfocarme mucho porque esto todos lo tenemos claro en nuestras clases. Ahora, el segundo paso es tener claros los objetivos de servicio. Y aquí, recordar que estos tienen que estar vinculados con el proyecto. En mi caso es, si yo a mis alumnos les digo, no, pues es que las empresarias de Quimakul pues no están vendiendo en la pandemia, háganles un Facebook, un Instagram, pónganlas a vender y enséñenles redes sociales. Honestamente, no estaría vinculado con los contenidos de mi materia. Y se puede decir que es aprendizaje de servicio, pero no sería. ¿Por qué? Porque el objetivo de aprendizaje principal de la materia que yo imparto, que es sostenibilidad, ética y responsabilidad social en los negocios, es que aprendan a entender que es una estrategia de responsabilidad social empresarial estratégica, en donde la empresa gana dinero y cuida la rentabilidad de la misma, pero al mismo tiempo genera bienestar social. Ese es el principal objetivo de aprendizaje de mi materia. Y eso lo tengo que transferir a que lo hagan vida a favor de una comunidad. Entonces, por eso ellos tienen que generar como proyecto final una estrategia de responsabilidad social para una empresaria de Quimakul que le genere más ingresos, pero que también genere bienestar social. Y entonces ahí yo hago el match entre los contenidos y un proyecto y una necesidad sentida. Eso es aprendizaje en el servicio. Yo primero tengo que tener claro esta parte. Satisfacer a los beneficiarios que son las emprendedoras. Y siempre tener, bueno, este proyecto es útil para las empresarias. Al principio, cuando empecé a dar este proyecto y esta materia, no tenía claridad si iba a ser de utilidad para las empresarias. Luego me empecé a dar cuenta que sí. Y que después las empresarias, con la estrategia que les daban los alumnos, algunas empezaron a generar más estrategias
que ya me sorprendían y decía, ay, qué bien y qué gusto que algunas semillas se plantaron y que sí dieron fruto. Y entonces empecé a repetir el proyecto semestre con semestre porque vi que sí estaba siendo útil. Si después de un proyecto que yo implemento no funciona, pues no latigarme, ¿verdad? Sino tenerme paciencia como docente y cambiar e ir cambiando cada semestre con la intención de ir aprendiendo en el proceso de evaluación que iré haciendo. Ahora nos vamos a quedar una actividad en el tercer paso, que es esto que les dije de mi materia, de un ejercicio que hice, lo vamos a hacer ahorita con sus materias que estén impartiendo aprendizaje de servicio o no. Vamos a hacer equipos de 2. Estas son preguntas que también están sacadas de la teoría y es mucha fundamentación del Centro Latinoamericano de Aprendizaje de Servicio Solidario creado por CLAIS, en donde vamos a autoevaluar como tercer paso el diseño de nuestra materia y la coherencia con el proyecto. Si no tenemos un proyecto ahorita, no importa. O sea, pueden en el diálogo que les voy a dar, nada más 5 minutos para dialogar, o a lo mejor 6 minutos máximo. Quiero que con la pareja que les toque, vamos a hacer equipos de 2, los vamos a hacer al azar en salas privadas. Luis está empezando a poner en el chat, va a poner las preguntas. Es una lista de preguntas que nos ayuda mucho a que tengamos una reflexión interna con nosotros mismos de qué tanto el contenido del proyecto tiene coherencia, el contenido de mi materia tiene coherencia con el proyecto. A medida que eso suceda, quiere decir que estoy más cerca de que sea un proyecto de aprendizaje de servicio más puro. Como lo que les dije, yo puedo poner a mis alumnos a que les creen redes sociales a las empresarias de Quimakul, pero crear páginas en redes sociales a las empresarias de Quimakul, o sea, crear páginas no es un objetivo de aprendizaje de mi materia de sostenibilidad, ética y responsabilidad social en los negocios. Entonces, la coherencia entre el diseño y el proyecto saldría muy bajo si yo hiciera esta autoevaluación y si hubiera hecho ese proyecto. Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar a definir mejor nuestro proyecto. Entonces, quiero que practiquemos un poquito. Pueden ver ahí en pantalla algunas preguntas, son muchas. No, la intención no es que ustedes se arranquen ahorita contestando todas, sino que vean en el chat las que está poniendo Luis. Si las puedes poner, Luis, en el chat para que las tengan ahorita que se vayan a grupos. Gracias, Luis. Y que todas las puedan ver. Entonces, les voy a dar 5 minutos de diálogo para que hablen un poco qué piensan de esto, qué tan fácil, qué tan difícil ha sido o podría ser lograr una coherencia entre los contenidos de mi materia con los contenidos, con la aplicación de esos contenidos y de esos aprendizajes en el proyecto a favor de un grupo en situación de vulnerabilidad. No sé si me expliqué lo que vamos a hacer. Va a ser un diálogo en pares, utilizando estas preguntas para hacer una autoevaluación frente a su compañero o compañera, para ir conociendo la importancia de que tengo que autoevaluar la coherencia de mis contenidos con la comunidad, con el proyecto que propongo. Bueno, entonces los voy a mandar 5 minutos a equipos en pares y luego vamos a regresar para seguir con las siguientes herramientas. Si nos podemos ir en equipos de 2, Luis, van a ser 5 minutitos. Ya están. Bueno, pues... Que apenas íbamos empezando. ¿En serio? Qué mal, ¿verdad? Bueno, es que... Ay, qué pena. Pero vamos a tener aquí un espacio de plenaria para lo que poquito, mucho o nada que hayan alcanzado a dialogar. Va a ser el momento de
bueno, los que hayan podido dialogar algo, de qué se dieron cuenta, qué piensan de estas preguntas y de la importancia, ni quiero opinar, y de la importancia de autoevaluar la coherencia entre mis contenidos y mis contenidos curriculares y el proyecto. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, Leti, pues las preguntas no se trasladaron a nuestros chats, o sea, nosotros empezamos la plática y no teníamos las preguntas, ¿verdad? Porque se quedaron en el grupo. Le decía yo, trabajé con Tani Rodríguez, y apenas, pues íbamos a empezar, entonces compartimos lo que hacíamos cada una. Y por ejemplo, en el caso, no sé, me pareció interesante lo que hacían Tani, que a lo mejor no tanto así como aprendizaje en el servicio, sino más bien lo que hemos estado viendo contigo y con la doctora Pinales en la conferencia magistral. Pero me comentaba, pues no sé, Tani, si quieres compartir un poquito de lo que vimos. Gracias, Kenia. Sí, le comentaba a Kenia que a veces he tenido algunos ejercicios que propiamente podríamos jalar hacia la cuestión del aprendizaje y servicio aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Por ejemplo, hubo una cuestión de contingencia con el huracán Huila hace 2 años y pues empezamos a generar redes. Ahí, por ejemplo, lo que yo veía es que cuando a los estudiantes se les involucra, en un momento ellos llevan el papel protagónico, ¿no? Y nosotros a veces solamente pues facilitamos ciertas cosas y entonces de alguna forma ellos sienten esa responsabilidad social mutua, ¿no? Por ejemplo, yo doy clases de ética social y por ejemplo, esta cuestión de la solidaridad no solamente es un concepto abstracto, ¿no? Es una cuestión que ya lo van materializando, lo van adecuando y posteriormente se transforman en ciudadanos totalmente comprometidos con problemáticas sociales, ¿no? Yo puedo decir que a partir de eso los estudiantes pues están identificando problemáticas en su comunidad que a veces no por estar en un proyecto o puntos y de indicadores, pues ellos van realizando ciertas funciones. Por ejemplo, tengo el caso de un estudiante que constantemente nos está solicitando libros para niños que no tienen acceso a la lectura, ¿no? Y que en sus comunidades huicholas y coras, sobre todo, pues no tienen el acceso para comprar un libro y también pues no pueden ser digitales porque no hay acceso a la luz. Entonces, todo ese tipo de cosas como que se va fomentando. Ok, y bueno, alguien descubrió que muchas gracias por compartir. Alguien descubrió que su materia tiene coherencia a un nivel alto entre los contenidos entre los contenidos curriculares y el proyecto, que nos quiera compartir esa experiencia o ese ejemplo. Si alguien lo dialogó o si no lo dialogaron y considere que sí hay una alta congruencia entre los contenidos y el proyecto, que nos pueda compartir ese ejemplo. ¿Nadie? La verdad, no, ahí sí me quedo un poquito pensando y reflexionando todavía. No hay problema. Bueno. Hola, Leti. Sí. ¿Yo puedo participar? Soy San Claro Juana sí. Gómez. Hola. De la Escuela de Psicología. Claro que sí. Bueno, yo estoy llevando a cabo ahorita en este semestre precisamente mi curso en la modalidad de aprendizaje-servicio. Es el segundo semestre, no, es el tercer semestre que trabajo en esa institución o en esa comunidad. Y ahorita lo que estamos haciendo es trasladarlo a una modalidad online. Normalmente los estudiantes llevaban a cabo sus actividades de manera presencial y ahorita pues lo estamos haciendo de manera en línea. La asignatura es Psicología del Adulto y del Adulto Mayor y estamos trabajando con población adulta mayor en una guardería intergeneracional del municipio de San Pedro. Entonces, estuvimos hablando con los responsables de la institución, nos plantearon lo que se estaba viviendo, nos plantearon su necesidad y entonces lo que hice fue integrar esa necesidad con los contenidos que ya están diseñados de la asignatura y se hizo una integración de los contenidos de la asignatura
con el proyecto que será mantener la motivación y el buen estado de ánimo con los adultos mayores a través de la comunicación en línea. Obviamente nos compartían que los adultos mayores no sabían utilizar los equipos y que tampoco sabían utilizar la herramienta, específicamente Zoom. Entonces ampliamos el proyecto a más días y conectamos uno de los contenidos que tiene que ver con las cuestiones de memoria y cognitivas para que los muchachos pudieran diseñar una guía de uso de los dispositivos y del uso de la herramienta del Zoom. Para que en la institución les hicieran llegar esos contenidos, esos manuales, y que se pudiese efectivamente continuar con el trabajo que ya se había también realizado de manera presencial. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita. Se integra el contenido de la asignatura con una necesidad real que se está viviendo por el tema de la pandemia. Y de esta forma los jóvenes propusieron cómo se haría. Los mismos jóvenes estuvieron en entrevista con los responsables de la institución. Y bueno, estamos en eso trabajando. Muchas gracias. Sí, este es un muy buen ejemplo de este tercer punto. Nos regresamos a la filmina anterior, Luis, por favor. Del tercer punto de este proceso de evaluación que les estamos proponiendo, que es que hagamos esta evaluación si el diseño de nuestra materia y sus contenidos curriculares hay una coherencia con el proyecto social que se está implementando. A medida que la coherencia sea alta, nos estamos acercando, como les decía, a un proyecto de aprendizaje en el servicio más puro. Previamente, como les comentaba, tener claro los objetivos de aprendizaje, que eso seguramente los tienen en sus materias. Como segundo paso, tener claridad de cuáles serían los objetivos de servicio, que estos los tengo que definir yo como profesor o como profesora, no por parte de los alumnos, y eso tiene que ser, eso es ahí donde empieza toda esta creatividad que tengo que desarrollar como docente para empezar a ver estos objetivos de aprendizaje, cómo se vinculan con los objetivos de servicio, cómo se vinculan con los objetivos de aprendizaje, para después, ya que tenga definido el proyecto, pasar ese proyecto por una serie de preguntas como las que les estamos proponiendo y que les vamos a mandar también por correo electrónico para evaluar la coherencia o no y la pertinencia del proyecto. Podamos entender si es o no un proyecto de aprendizaje de servicio. Es decir, recordando que no porque un proyecto surge de una materia, ya es aprendizaje en el servicio. Puede ser un proyecto que surge de una materia, pero no tiene relación con los contenidos curriculares y por lo tanto no lo es. Puede ser un apoyo a la comunidad, pero no es un proyecto de aprendizaje en el servicio. Entonces nos vamos con el cuarto punto, que es la importancia de autoevaluar nosotros como profesores y como docentes la calidad del proyecto. Lo que vamos a hacer como ejercicio aquí como grupo es analizar el proyecto, como les había dicho, desde la mirada del docente. Posteriormente tenemos que evaluar también, al momento de evaluar la calidad del proyecto, tenemos que considerar la calidad de esa práctica social que estamos haciendo nosotros como docentes junto con los alumnos en la comunidad o en la organización de la sociedad civil que acompañamos o apoyamos. Aquí lo importante es que la clave de este proceso de evaluación que les estoy proponiendo somos nosotros, ¿no? Y es una experiencia, al final del día tenemos que tener claro que no es tampoco un proyecto social. Lo que estamos evaluando no es un proyecto social, es un proyecto de aprendizaje en el servicio. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el departamento, para evaluar un proyecto social, tendríamos que considerar ciertas características y criterios, pero para evaluar un proyecto social de aprendizaje en el servicio, son las características que están viendo en pantalla. Darnos cuenta que tiene un fuerte componente formativo que hay que considerar, que ahorita vamos a ver en las categorías que siguen, cuáles son esos elementos o categorías que les invito a tomar en cuenta al momento de hacer una autoevaluación del proyecto que estamos generando desde la materia. Y considerar la voz de todos los actores, como les decía, las personas beneficiarias, las organizaciones, el docente y los alumnos en este proceso. Siguiente. Nos vamos a ir a una rúbrica, ahorita nos vamos a la rúbrica, Luis, y vamos a evaluar el proyecto de mi materia, que es el que les expliqué y que todos tienen conocimiento ya,
pero que luego pueden utilizar esa rúbrica para sus proyectos, que esta es la herramienta que yo les quiero como dejar y compartir para que lo puedan usar en sus materias para evaluar el proyecto de aprendizaje en el servicio. Entonces, las categorías es qué tanto tiene un enfoque hacia el aprendizaje el proyecto, qué competencias estoy desarrollando con este proyecto, qué tanta participación están teniendo los estudiantes y qué tanto me estoy involucrando con otros docentes en el proceso. Evalúo el proyecto en sí, el proyecto ya como proyecto social. También qué tanto está involucrada la academia o mi escuela académica a la que pertenezco en el proceso. Si tiene potencial de ser transdisciplinario, tenga el elemento de transdisciplinaridad, o ya a lo mejor ya es un proyecto transdisciplinar como el ejemplo que les dije de Adris y Ana Cristina, que sé que han realizado proyectos en ese sentido. También qué tanto potencial tiene para que sea un proyecto de impacto social que pueda ser difundido por la universidad donde colaboro. Qué tanto me estoy involucrando en un trabajo en red con todos los actores en el proyecto. Yo como docente siempre teniendo yo la función coordinadora, articuladora de todo el proceso. Si se relaciona con el campo profesional en donde está insertada la materia, es decir, es qué tanto está relacionada con la disciplina que estoy impartiendo, o más bien, con la materia y a la disciplina a la cual pertenece la materia que imparto, qué tanto se estará difundiendo, como les decía, qué tanto está siendo ya un proyecto académico o sigue siendo un proyecto que está en mi materia y punto, que no tiene nada de malo, pero que tal vez tengo que visualizar cómo escalar este proyecto. ¿Qué tanto reconocimiento académico está teniendo este proyecto que, repito, materia, clase, semestre con semestre? O si hay unos ajustes de acuerdo al contexto, como lo que mencionaba la maestra San Juana, pues también ese reconocimiento académico se refiere a qué tanta difusión y comunicación le doy. Y si hay cambios, pues esos nuevos cambios en el contexto nuevo, qué caminos o procesos tengo para hacer visible ese proyecto. Qué tanto tengo disponibilidad de recursos y qué tanto esa difusión ayuda a poder solicitar recursos y hacer gestiones, que como les digo, no es lo mismo ser un docente de aprendizaje en el servicio que un docente con una materia que no lleva esta pedagogía. Y bueno, qué tanta relevancia y visibilidad está teniendo, que esto se relaciona con el tema de difusión y reconocimiento académico, pero cada categoría tiene sus elementos particulares que vamos a ver ahorita. Luis va a compartir, si quieres poner también el Drive para que se lo lleven de una vez la herramienta. Luis, se la vamos a mandar por correo, pero también para que la vean. Va a poner un link también en el chat y vamos a evaluar mi materia con esta rúbrica. Vamos a hacer ese ejercicio. No vamos a utilizar todos los elementos, vamos a hacer una práctica nada más sencillita para que nos vayamos familiarizando con la rúbrica y ustedes se pueden quedar con ese documento. Ya sea que la tengan como base para adaptarla a sus clases, a sus materias o a lo que quisieran autoevaluar. Recordando que es importante hacer una autoevaluación del proyecto. Ustedes como maestros, entonces, por ejemplo, en la categoría del enfoque de aprendizaje, vamos a evaluar mi materia con lo que ya saben, ¿no? Que les platiqué. El proyecto de mi materia. Que les recuerdo, el proyecto de mi materia son estrategias de responsabilidad social para mujeres emprendedoras en economías de subsistencia o en la base de la pirámide económica. Ese es el proyecto de aprendizaje en el servicio que yo promuevo o tengo en mi clase. Entonces, bueno, nivel 1. Quiero que de manera voluntaria vayan opinando si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El proyecto promueve el aprendizaje basado en la memorización y el cumplimiento de unos requisitos institucionales sin plantear cambios actitudinales. Ese sería nivel 1. Nivel 2. El proyecto desarrolla aprendizajes que pretenden que los estudiantes cambien su forma de ver el mundo, sean creadores de su realidad y fomenten una metacognición. Ese proyecto que les comenté desarrolla aprendizajes que pretenden que los estudiantes cambien la forma de ver el mundo, sean creadores de su realidad y además tengan un espacio de reflexión específico sobre su proyecto. Nivel 4. El proyecto propone, además de estrategias de aprendizaje que están basadas en el interés de los alumnos por la materia y las utilizarán para maximizar la comprensión y satisfacer su curiosidad.
Existen espacios específicos para ello. Creo que con la información que yo les di de qué hace mi proyecto, no es suficiente para evaluar esto. Pero ahí entonces yo abro a plenaria para que de manera voluntaria alguien quiera hacer preguntas y vaya opinando si considera que ese proyecto es nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Esto es un ejercicio colectivo para que después ustedes lo hagan con sus materias y puedan tener mayor inputs para poder desarrollar el proyecto dentro del aula en cada una de sus clases, si es que quieren cambiar de proyecto o van apenas a empezar un proyecto o una materia de aprendizaje de servicio y quieren empezar a introducir quieren tener mayor certeza de por dónde empezar. Bueno, ¿alguien que quiera opinar? ¿En qué nivel lo ve? O si quiere hacer preguntas para definir el nivel y qué piensa al respecto. ¿Nadie? Leti, no sé si entendí bien, o sea, esto que nos acabas de leer, nosotros tenemos que ubicar tu proyecto. Sí, ahorita porque es como es lo que les comenté es la información base que tienen todo el mundo, ¿verdad? O también puede ser si alguien quiere autoevaluar su materia, pues también lo puede ser, nada más que nos platique en dónde la ubica, en qué nivel y por qué. Ok. Puede ser las dos, como se les haga más sencillo. Para que podamos como entre todos en un ratito, o sea, no vamos a evaluar, no vamos a ver todas las categorías, nada más vamos a hacer este pequeño ejercicio para conocer este instrumento que les estoy entregando, que les pueda ayudar y ser útil en la evaluación que tengan de su proyecto de aprendizaje de servicio en sus materias. No sé si alguien quiera opinar. ¿No? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo les voy a explicar o les voy a dar mi punto de vista, ¿verdad? En mi caso, yo creo que está todavía en el nivel 3, en base a esta rúbrica, porque, por ejemplo, en el nivel 4 dice que además de las estrategias de aprendizaje que se utilizan, están basadas en el interés de los alumnos por la materia y que se utilizan espacios específicos para satisfacer la curiosidad y la comprensión de una determinada temática. En mi caso, no he generado, por ejemplo, espacios específicos y concretos para hablar de la problemática que viven las empresarias de Quimakul. Yo me he estado basando solamente en los contenidos curriculares de la materia y solamente le dedico una sesión de clase a que conozcan el programa. Y sí conozcan como las problemáticas, pero no el contexto en el que se encuentran, sino que conozcan por las problemáticas de la desigualdad económica que viven las mujeres en México y un poco la justificación de por qué el programa, pero no me enfoco al contexto que ellas viven. Entonces, al hacer yo, por ejemplo, esta autoevaluación, pues para el siguiente semestre, si yo quiero que tenga aún más coherencia y que el proyecto esté más ligado a un proceso formativo, yo creo que tendría que integrar en una sesión el contexto social en el cual se encuentran la mayoría de las empresarias de Quimakul que son participantes en el estado, que provienen de diferentes municipios del estado de Nuevo León y que conozcan más los estudiantes esos contextos, ese contexto social y económico que ellas viven, ellas y su familia a un nivel más general. Entonces, bueno, esto nos ayuda precisamente para ir entendiéndonos como docentes por dónde nos tendríamos que ir en los contenidos, temas o en la reestructuración del proyecto. No sé si me expliqué cuál es la utilidad de esta herramienta. No sé si alguien tenga alguna pregunta en relación a esta herramienta. ¿Algún comentario? ¿Qué piensan al respecto? Si no, nos vamos a la siguiente filmina. A mí sí me parece bastante interesante el proyecto del que nos platicas, Leti, y la verdad felicidades por el trabajo que has hecho. Me imagino que no es un trabajo sencillo y que pues obviamente lleva su tiempo, su dedicación y su entrega, ¿no? Y máximo porque pues tú muestras este apasionamiento que tienes por el tema. Yo, por ejemplo, ahorita viendo lo de mi materia, lo que platiqué un poquito con mi compañera
en la sesión de grupos, pues yo creo que estoy en el nivel 1, ¿no? O sea, tendría yo que trabajar a fondo, ver un poquito más la cuestión de aprendizaje en el servicio centrado en mi materia, ¿no? Que no me la vayan a cambiar a lo mejor el siguiente semestre para poder trabajar y ver el impacto que yo podría tener en la comunidad. Y como le decía ahí a Tani, ¿verdad? A lo mejor soltar un poquito, porque a lo mejor a veces hay profesores que no queremos delegar tanto en los muchachos, pero hay unos chicos que nos sorprendes cuando delegas trabajo, ¿verdad? Y que, bueno, te dejan muy sorprendidos de toda la entrega y compromiso que tienen. Sí. Entonces, yo me colocaría en el 1, no en el nivel 1. Sí, y bueno, aquí ya cada quien, sí, muchas gracias. Cada quien, pues ahí va, conforme va avanzando en la impartición de la materia cada semestre, pues puede ir haciendo como en cada una de las categorías esta evaluación con el instrumento. Y simplemente es una herramienta que ayuda a que uno vaya trazando el caminito para que la dinámica de nuestra clase pues vaya estando cada vez más alineada al proceso formativo a lo que nos invita a cuidar la pedagogía de aprendizaje en el servicio. Muchas gracias, Kenia, por compartir. Y bueno, para ir cerrando, el quinto paso es, además de hacer estas autoevaluaciones entre el contenido y la coherencia y luego una autoevaluación del proyecto, la invitación es que puedas hacer una evaluación de la organización y también ahí les va a poner un formulario. No vamos a verlo en pantalla, Luis, nada más vamos a poner el formulario en el chat. Es un ejemplo de formulario que ustedes podrían hacer en Google Drive también para hacérselo llegar a la institución. Si ustedes están, por ejemplo, en mi caso, pues yo hacérselo llegar a Quimakul y a las empresarias de Quimakul, o sea, a la organización y a las beneficiarias, para que ellas me contesten y entonces yo en el transcurso de una semana poder tener una información a mitad del semestre de cómo va el proyecto. Y bueno, estos son como los 5 pasos, si volvemos a la presentación, los 5 pasos para hacer una evaluación de un proyecto de aprendizaje en el servicio de nuestra materia. El número 1, recapitulando, es tener la claridad de los objetivos de aprendizaje. Número 2, tener la claridad de los objetivos de servicio. Número 3, autoevaluar la coherencia entre los contenidos de la materia y el proyecto social que definí previamente a favor de un grupo en situación de vulnerabilidad. Número 4, autoevaluar el proyecto social de aprendizaje en servicio que tengo definido en mi materia. Y punto número 5, pedirle una evaluación a la organización del proyecto y del desempeño de los alumnos, que lo podemos hacer de diferentes formas y bueno, yo les estoy dando ahí un ejemplo que pudieran utilizar de base y luego ustedes hacer sus propios formularios. Pero de acuerdo a la teoría, esto es lo que tendríamos que estar haciendo. Estos son 5 pasos que pudiéramos hacer para evaluar nuestros proyectos de aprendizaje en el servicio. Respecto a la evaluación del estudiante, como les decía al inicio de la clase, de la sesión, es que ustedes ya están muy familiarizados con esos temas y ustedes pueden hacer entregables para evaluar el aprendizaje. Por eso les decía que este taller está enfocado a la evaluación del proyecto social del aprendizaje en el servicio, que es ahí donde los docentes a lo mejor no estamos tan familiarizados porque estamos acostumbrados a estar evaluando el aprendizaje y eso ya ustedes seguramente lo tienen bien sólido. Pero evaluar el proyecto de aprendizaje en el servicio era la intención del taller del día de hoy. Y bueno, para ir cerrando ahora sí, le voy a dar la palabra a Luis para enseñarles a los que son profesores de la UDEM y a los que no, esta herramienta que tenemos que también pues, la puede ser utilizado por alguien que no sea de la UDEM para vincularse con organizaciones de la sociedad civil, que era el segundo tema del taller, que era la parte de la vinculación social. Entonces, adelante, Luis. Muchas gracias, Leti. Bueno, sí, nosotros desde el Centro para la Solidaridad y la Filantropía apoyamos a docentes y organizaciones. Nosotros siempre decimos, somos el puente entre las necesidades que hay al exterior con los proyectos académicos que se pueden llegar a realizar. Entonces, Montserrat Quiroga, que va a estar el día de mañana en un panel presentando el proceso platicando sobre evaluación en aprendizaje y servicio, ella es quien coordina este proceso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vincular nuestro proyecto de aprendizaje y servicio con una organización de la sociedad civil en la UDEM? Probablemente hay profesores, docentes, que quieren hacer aprendizaje servicio, pero no tienen con quién. O sea, tienen el objetivo de la materia, tienen la inquietud de hacer un proyecto, pero necesitan una organización con la cual trabajar. También hay profesores que ya quieren, que quieren proponer una actividad, decir, bueno, yo quiero trabajar con alguien
yo como profesor en mi materia se puede ofrecer este proyecto. Entonces, quiero una organización con la cual poder hacer la vinculación. Entonces, eso es lo que les vengo a explicar en estos minutitos. Y para eso nosotros utilizamos una plataforma digital que se llama Más Manos Vinculación Social. Es una plataforma que somos la única universidad de México o habla hispana que tiene esta plataforma. La mayoría de muchas universidades de Estados Unidos utilizan estos recursos, pero nosotros somos los primeros en México. Entonces, es una plataforma digital. Después tendremos más tiempo para platicar sobre ella, pero en esta plataforma nosotros lo que hacemos es mostrarles, y ahorita les voy a poner un videito, mostrarles, nosotros enlistamos las necesidades que las organizaciones nos van dando a nosotros y nosotros las ponemos en modo público para que ustedes como docentes puedan conocerlas y así hacer una vinculación mucho más fácil, más sencilla y de manera más rápida. Entonces nosotros pusimos 5 pasos fundamentales para hacer una vinculación o todo el proceso de un proyecto social desde las materias. Y el primero es la preparación. Como les veníamos platicando Leti al inicio y ahorita yo también reafirmando, la idea es que pues el primer paso es identificar una necesidad con la cual queremos trabajar. Entonces, desde ahí, pues es la fase de la preparación. Es empezar a explorar si yo ya cuento con una organización que conozco o tengo una necesidad que me interesa o alguna necesidad social que digo, es que a mí me interesaría trabajar para cubrir esta necesidad. O me suena o quisiera trabajar con una organización que se dedique a trabajar con tal población, etcétera. Eso es lo que hacemos en la parte de preparación. En la parte de vinculación es cuando nosotros, como docentes, ya hacemos este proceso de ponernos de acuerdo con la organización con la cual voy a trabajar. En este caso, por ejemplo, en la materia de Leti, bueno, ella conoce, porque pues, es parte de la dirección, el proyecto de Quimakul. Entonces, ella hace una preparación, identifica la necesidad con la cual va a trabajar, platica con las empresarias con las cuales van a trabajar sus estudiantes, y esa es la parte de la vinculación. Se ponen de acuerdo de la forma en la que van a estar trabajando durante el semestre y se llena una minuta de acuerdos, que en otro momento nosotros les vamos a estar compartiendo fechas para explicar más a detalle estos pasos. Se desarrolla el proyecto durante el semestre y esto es bien importante. La fase 4 es el proceso de cierre. Cuando se vino la contingencia por el COVID-19, hubo materias hubo organizaciones que nos reportaron que hubo materias en las que no se les dio el proyecto final. Entonces sí es bien importante que como docentes, hacer responsables a los estudiantes para que entreguen los resultados de lo que se trabajó durante el semestre. Entonces, este es el proceso de cierre, que es la entrega de resultados finales. Y también se invita a los estudiantes a subir su impacto en la plataforma de Más Manos, que tampoco pues no me voy a detener mucho de esto en este momento. Y por último, en la parte de evaluación, el aprendizaje servicio en la UDEM tiene 3 tipos de evaluación. Mañana Monse lo va a explicar más a detalle. Y aquí nada más quiero puntualizar que nosotros dentro del Centro para la Solidaridad y la Filantropía hacemos una evaluación de la experiencia de la organización. Eso nos va a ayudar a nosotros para conocer cómo la organización se sintió, si el producto final le va a beneficiar o no, cómo fue la comunicación con el profesorado y el estudiantado durante todo el proceso. Entonces, esta evaluación es sumamente importante para nosotros en CECIF para ir viendo cómo y diagnosticando cómo la organización está sintiendo o cómo la comunidad está sintiendo estos procesos de aprendizaje en el servicio. Entonces, estos son los 5 pasos que nosotros hemos marcado durante toda la duración del proyecto para el desarrollo de proyectos sociales en las materias que quieren implementar aprendizaje en el servicio. Entonces, les voy a presentar un pequeño videíto muy resumido de cómo se ve ahora sí dentro de la plataforma Más Manos, cómo se ven los proyectos a los cuales ustedes pueden
conocer. Sí, aquí para complementar, sí, es una herramienta para que ustedes puedan identificar dónde implementar sus proyectos. Entonces, también aquí está el código QR para que puedan ingresar y la liga. Ahorita también se los comparto en el chat. Entonces, como Leti comentaba, sí, esta página de internet, que es la plataforma de Más Manos, en ese grupo, ustedes van a poder conocer proyectos en los cuales ustedes pueden vincularse para trabajar desde sus materias. Entonces, si traen ya algo sanito, decir, bueno, es que ya quiero trabajar con una organización, entrando a este grupo es donde van a poder conocer algunas de las necesidades. Si quieren conocer más o si desean o tienen otras necesidades más particulares, nos pueden contactar y con gusto les apoyamos para encontrar una organización con la cual poder vincularse. Gracias, Luis. Y bueno, le pedí a Luis que tuvieran que presentara esta parte y por eso la pregunta al inicio de ver quiénes ya estaban aplicando aprendizaje de servicio en el grupo y quiénes no. Y como la mayoría no lo estaban haciendo todavía, entonces para que se animen y que desde la UDEM les podemos acompañar para que puedan saber en dónde vincularse o qué necesidad se pudiera atender desde su materia. Y por otro lado, que también se dieran cuenta que la UDEM ya hace una evaluación desde el comité de QEP en el tema de aprendizaje y que también desde el Centro para la Solidaridad y la Filantropía, junto con el comité QEP, si hacemos una evaluación en la organización. Pero lo que vimos el día de hoy en el taller era ustedes desde la perspectiva como docente, con estos 5 pasos que les mostré, cómo pueden hacer una autoevaluación y evaluación de su proyecto de aprendizaje de servicio, involucrando a las personas beneficiarias, a las organizaciones, a los estudiantes, a otros docentes y también ustedes mismos participando en su autoevaluación, siendo honestos, para poder ir mejorando el proyecto semestre con semestre. Entonces, bueno, con esto cerramos y vamos cerrando nada más con una pregunta de Menti. Y sí, claro, pueden molestar las veces que quieran, no nos molestan, para eso estamos. Kenia, y bueno, una pregunta nada más en una palabra, ¿con qué me voy? ¿Qué me llevo del taller? Y creo que ya está ahí en pantalla. Y bueno, también lo pueden ir colocando en el Menti o si alguien quiere decirlo en la plenaria, pues también para que con esas respuestas vayamos cerrando. En una palabra, ¿con qué me voy o cómo me voy? ¿Alguien quiere comentar algo? Para cerrar. Yo, si me permiten, pues con gratitud y agradecimiento por la posibilidad de aprender de quienes van ya con un camino recorrido. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy, muy aleccionador. Gracias, Leti. Gracias, Mari Carmen. Bien, yo me voy con una aclaración más fuerte sobre la evaluación. Me parece muy importante poder realizar este tipo de actividades. Muchas gracias, Leti. Gracias, profesor Jesús.
Bueno, pues yo también, Leti, quisiera la verdad compartir con todos que ya estoy más que comprometida, no me siento más entusiasmada, más emocionada, ya quiero pues poder participar con mi materia aplicando este proyecto, ¿no? Esta actividad de aprendizaje en el servicio. Y pues como les comenté ahí en el chat, ¿no? Sí voy a lo mejor a molestar, ¿verdad? Para poder apoyarme con ustedes, la gente que sabe y que me pueda guiar para poder pues darle adelante a mi proyecto. Muchas gracias, Kenia. Y bueno, pues con esto cerramos para terminar en tiempo. Terminamos quedan 3 minutos. Pero bueno, ahí está mi correo electrónico. Cualquier cosa que necesiten, dudas y comentarios en este tema, me pueden escribir con mucho gusto y pues estamos para apoyarles, para servirles en lo que necesiten en este proceso y reto que implica implementar la pedagogía de aprendizaje en el servicio en nuestras materias, pero que les puedo garantizar que es una gran satisfacción y un gran motor que nos ayuda a nuestra vocación como docentes.